Sabemos que detrás de cada alimento que llega a nuestros hogares hay un incansable trabajo de agricultores y agricultoras de nuestro país. Su esfuerzo y compromiso hacen posible que disfrutemos de alimentos frescos y nutritivos todos los días. Es importante también destacar que dentro de lo que representa la agricultura en nuestro país hay también un componente muy importante, el de las comunidades indígenas, quienes llegan a trabajar también con rubros de renta con características ya de valor agregado muy bien desarrolladas dentro de un complejo espectacular. Entonces, ¿sabían ustedes que más de 8.000 hectáreas de superficie de las fincas pertenecientes a comunidades indígenas han sido utilizadas para producir bienes, en este caso soja, dentro de un panorama productivo que hace a las campañas agrícolas de nuestro país? La soja es el principal rubro de renta de las comunidades indígenas en Paraguay. Entonces, esto es un trabajo que se desprende del Censo Agropecuario Nacional desarrollado en el año 2022, el cual muestra el ingreso de principales cultivos agrícolas con mayor superficie plantada dentro de las comunidades indígenas. En este caso, la infografía hace relación a la soja en zafra, así también a la mandioca. Luego está el maíz safriña, el maíz tupí. Luego el maíz zafra, también el sésamo, el poroto, el maíz chipá, sandía, batata, yerba mate, maní, poroto babilla, banano, también melón y calabazas, dentro de lo que representan líneas o ejes de trabajo de las comunidades indígenas, según este trabajo recopilado por la Unión de Gremios de la Producción. Entonces, en cuanto a superficie, la mandioca llega a algo así como 3.000 a 4.000 hectáreas, lo mismo que el maíz en safriña, el maíz tupí. En menor escala van el maíz zafra, el sésamo, poroto, maíz chipá, que igual también tienen características importantes en cuanto a hectáreas sembradas. Entonces, se consolida un rubro muy importante de características agroindustriales, como lo son la soja, la mandioca, el maíz, el sésamo, dentro del trabajo de comunidades indígenas. Es un número muy importante y significativo que puede ser ampliamente también mayor, atendiendo a la superficie que disponen estas comunidades indígenas. Es cuestión de, parece fácil introducirlo a estos núcleos de trabajo, pero está muy complicado por el proteccionismo que se le da a estas comunidades para tratar de que éstas mantengan su esencia cultural, su valor antropológico, antropogénico y su aporte a la humanidad, aporte intangible a la humanidad. Nuestras comunidades indígenas no tienen ese legado similar en cuanto a lo arquitectónico, por ejemplo, que otras civilizaciones más al norte de nuestro continente o de nuestra región, como en Perú, como en México o otras latitudes más. Nuestras comunidades indígenas eran caracterizadas por ser nómadas, entonces no dejaron muchas obras en edilicias o ninguna prácticamente, más allá de lo que en las reducciones se puede uno apreciar ya, pero en otro momento de la historia. Sí, han tenido en cuenta, se tiene en cuenta el lenguaje, por ejemplo, se tiene en cuenta la artesanía que desarrollan, pero más allá del guaraní, otras lenguas nativas no las conocemos, no las manejamos. Sabemos de la existencia de los Ayé, sabemos de la existencia de los Nivacle, de los Chamacoco y otras comunidades más, pero en los libros. Y lastimosamente muchas de estas comunidades tienen gente, hay comunidades indígenas en Roque Alonso, en Limpio, en Luque, pero que lastimosamente viven atrasadas en cuanto a lo que el mundo contemporáneo demanda. Sí se los tienen los semáforos pidiendo moneda, pidiendo una ayuda económica para poder sobrevivir a las necesidades que se tienen en este mundo. Aquí sobre la avenida Artigas, obviamente también es vamos a decir, un ejemplo, pero muy malo de cómo viven estas comunidades, que lastimosamente, por a lo mejor mala organización, a lo mejor instigados por
gente que vive a expensas de ellos, o también, obviamente, por una liderazgo, llegan hasta ahí y lastimosamente tenemos que ver cómo viven esa gente ahí. Y las instituciones que se encargan de trabajar por ellas no accionan como debe ser. O también existe eso, de que los propios indígenas viven hasta ahí y se instalan. Es otra realidad. Hay muchas realidades que uno desde su perspectiva va a ir hilvanando. Lo cierto y concreto es que tienen la tierra necesaria, es cuestión de organizarlos de una manera tal que sin afectar sus costumbres o tradiciones se integren también al mundo contemporáneo, ofreciéndoles, como se le ha venido ofreciendo, asistencia técnica. También se les ofrece insumos y la comercialización de sus productos. A muchas comunidades se les está ayudando y están trabajando muy bien. Algunas dicen, nosotros no necesitamos limosna, nosotros lo que necesitamos son que nos enseñen a trabajar y de nuestro trabajo nosotros vamos a sacar lo que necesitamos, lo que pretendemos conseguir en esta vida. Es un testimonio de una parcialidad, de una líder de una parcialidad del departamento de San Pedro. En algunos de estos días voy a buscar el material para compartirlo con ustedes y que escuchen de su propia voz, de su propia boca, todo lo que yo les estoy comentando. Y de esta forma entonces derribar esos mitos de que los indígenas no saben hacer luego nada, que no tienen que hacer nada, y con esto queda demostrado que pueden integrarse perfectamente sin perder sus tradiciones comunales. Los Ayé de Puerto Barra son un ejemplo. Las comunidades que se dedican en el departamento de Amambay y Canindeyú a la producción de yerba mate y otros tipos de modelos agrícolas, y más estos que ya han incursionado dentro del rubro de producción de soja. En soja, maíz, mandioca y otros más cultivos industriales son el ejemplo de que si se puede llegar a ellos de una manera buena, pueden también estos desarrollar mucho en nuestro país.